Evangelio de hoy lunes, 4 de marzo del 2024. Primera lectura. Lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: «Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra». Entonces fue Naamán a contarle al rey, su señor: «Esto y esto dice la muchacha israelita». El rey de Siria le respondió: «Anda, pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: «Al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: «¿Soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte? ¿Para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra?». Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: «¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó, pues, Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: «Ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia». Naamán se alejó enojado, diciendo: «Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que, invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio?». Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. Cuanto más, si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano». Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó, diciendo: «Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Al siguiente salmo respondemos: «Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada, mi alma te busca a ti, Dios mío». Estoy sediento del Dios que da la vida. Ya, oh Dios que da la vida, está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor,
tu luz y tu verdad. Que ellas se conviertan en mi guía. Y hasta tu monte santo me conduzcan. Allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré. Al Dios que es mi alegría. Y al mi Dios, el Señor, le daré gracias. Al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Evangelio según San Lucas nos presenta un pasaje impactante que nos invita a reflexionar sobre la manera en que a veces nos resistimos a recibir mensajes valiosos provenientes de personas cercanas o familiares. Jesús, al regresar a Nazaret, su propia tierra, experimenta una reacción adversa por parte de quienes lo conocían desde su niñez. La frase "nadie es profeta en su tierra" resuena con una verdad incómoda que va más allá de la historia bíblica. En este relato, Jesús destaca como, en tiempos pasados, hubo situaciones críticas en Israel, como la sequía y el hambre durante la época de Elías, y la proliferación de leprosos en la época de Eliseo. Sin embargo, los milagros y las bendiciones de Dios no fueron otorgados a los compatriotas de estos profetas, sino a personas de otras naciones. Esta narrativa revela una realidad atemporal: la resistencia a aceptar la sabiduría cuando viene de fuentes familiares o locales. La reacción de la comunidad de Nazaret es reveladora y, en muchos sentidos, se refleja en nuestras propias vidas. La familiaridad puede cegarnos ante la grandeza que reside en lo cotidiano. A veces, menospreciamos las ideas o consejos de aquellos que nos rodean simplemente porque estamos demasiado acostumbrados a ellos. En lugar de reconocer el valor intrínseco de lo que nos rodea, buscamos respuestas y soluciones fuera de nuestro entorno inmediato. La narrativa culmina con la tentativa de despeñar a Jesús desde una saliente del monte. Este intento simboliza la resistencia a aceptar la verdad incómoda que nos confronta con nuestras propias limitaciones y prejuicios. Jesús, sin embargo, se retira pacíficamente, mostrando una lección de humildad y resistencia ante la adversidad. Esta lectura nos insta a reflexionar sobre la importancia de abrir nuestras mentes y corazones a las enseñanzas
la sabiduría y las oportunidades que surgen de las fuentes más inesperadas. Debemos superar la tendencia a menospreciar lo que nos es familiar. Y, en cambio, cultivar una actitud receptiva hacia la grandeza que puede surgir incluso en nuestro propio círculo. La lección trasciende la historia bíblica y nos desafía a reconocer la importancia de la humildad, la aceptación y la apertura a nuevas perspectivas en nuestro viaje espiritual y personal. Aquí concluimos el Evangelio de hoy. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para enterarte cuando subimos el Evangelio. Te dejo a continuación varias oraciones que puedes realizar. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.